Buenas noches, iglesia. Comenzamos este sábado alabando al Señor y vamos a declarar que vivimos para Él y que todo el tiempo que esperamos y que anhelamos su presencia simplemente lo dedicamos para Él. Así que vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí.
de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy les voy a hacer unas invitaciones para toda esta semana. El martes, 6 de la mañana, es para una oración muy importante, no se la pierdan. El miércoles es para lectura pública de la Biblia, muy importante también, no se lo pierdan. Y el jueves es donde tenemos más eventos. El primero es el LSI Kids, dirigido por niños para gatos. No, mentiras, para niños. Y último es para los adultos. Es el taller vivencial para hombres y mujeres. Y lo último,
que para mí es el más importante, es nuestra reunión general los sábados a las 6 p.m. Los esperamos. Chao. Suscríbanse. Bye. Iglesia Widow Church, muy buen día. Qué bendición poder compartir el día de hoy la palabra de Dios contigo. Vamos a orar pidiéndole a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos revele lo que nos quiere decir. Padre Dios, te damos gracias por este momento tan especial en donde podemos venir a reunirnos como iglesia, como hijos tuyos, sentarnos a tus pies, Señor, para escuchar hablar lo que el Maestro nos quiere enseñar. Oro para que tu presencia, para que tu abrazo, para que tu poder, para que ese discernimiento que proviene del Padre sea derramado sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Oro para que tú estés en medio de nosotros como ese poderoso gigante, Señor, ayudándonos a pasar cada situación, cada adversidad de manera victoriosa. Que tu brazo victorioso sea levantándonos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia querida, hoy vamos a hablar sobre las crisis. ¿Son una bendición o son un castigo? Bueno, ¿alguna vez has pasado por alguna crisis? Pues yo quiero decirte que yo he pasado por muchas crisis. Y me atrevería a decir que tú también has pasado por crisis. No estamos exentos de esas crisis, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras también se revela que hombres muy amados por Dios pasaron por crisis fuertes. Y hoy compartiré 2 de ellas y una mía. ¿Qué es una crisis? Según la Real Academia Española, es un cambio brusco o mutilación importante en el curso de un proceso, ya sea de orden espiritual, histórico o físico. Es una situación muy compleja. Las crisis son muy diferentes a lo que nosotros llamamos desiertos. Porque cuando hablamos de un desierto, hablamos de esos tiempos de espera, tiempos de entrenamiento, esos tiempos previos a la gran bendición. Un desierto puede ser largo. Por ejemplo, el pueblo de Israel pasó por un desierto de más de 40 años para llegar a la tierra prometida. En cambio, una crisis, por lo general, es un tiempo mucho más corto, pero es bastante fuerte, bastante crítico pasar por allí. Para salir del desierto necesitamos orar, pedirle a Dios, darle gracias a Dios, fortalecer nuestro carácter, dejar la mentalidad de esclavitud, tomar decisiones, tomar cambios radicales, probar algunos exámenes que Dios quiere que pasemos. En cambio, para salir de la crisis, lo que debemos aprender es salir de manera sabia, con sabiduría. Debemos salir de las crisis. Las crisis pueden venir tanto en momentos buenos como en momentos no tan buenos. Como le sucedió a estos 2 varones de los que yo te voy a compartir hoy. Aunque podríamos hablar de Job, de David, de Pedro, de Pablo, hoy hablaré de Moisés y de Elías. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Te leeré la palabra de Dios, está en Números 20 del 8 al 10, que dice: Dios les dijo, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que Dios le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar a todo el pueblo a reunirse frente a la roca. Y miren lo que dijo Moisés. Escuchen ustedes, rebeldes, les gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de la roca? ¿Qué había pasado con ese hombre manso y humilde de corazón? Pues quiero contarles lo que estaba sucediendo con Moisés por aquellos días. Imagínense que por aquellos días a Aarón y a Moisés se les acababa de morir la hermana Miriam y la acababan de enterrar.
Aparte de eso, el pueblo se les había revelado porque estaban en una región donde no había agua. Entonces el pueblo culpó a Moisés y les dijo, el pueblo culpó a Moisés si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué nos trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, no tiene higos, no tiene uvas ni granadas, ni agua para beber. ¿Tú te imaginas esa historia? ¿Tú te quisieras poner en los zapatos de Moisés? Porque podría habértelo dicho a ti el Señor. Él sacó aproximadamente a 600,000 hombres y a mujeres y niños de Egipto. Y imagínate 600,000 voces diciéndote, ¿por qué nos sacó? Esto es culpa suya. Cuando fueron cosas que Dios le dijo que hiciera. Entonces, imagínense cómo estaba él. Aparte de eso, acababa de perder a su hermana. Por supuesto, ese hombre que había sido instrumento de Dios para revelar los mandamientos de Dios. Ese hombre que abrió el mar para que la gente pasara por tierra seca. Por supuesto, fue por el poder de Dios, pero fue el usado, fue el ungido. Y conocía cara a Dios. Y en un momento donde sus emociones, donde su ánimo estaba tan desequilibrado, perdió esa bendición de poder entrar a la tierra prometida. Esa fue la crisis por la que pasó Moisés. Ahora vamos a hablar de Elías. Elías, aquí nos cuenta la palabra de Dios. Primero quiero contarles que Acab era el rey de Israel y su esposa se llamaba Jezabel. Entonces dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida a ti como se la quité a ellos. ¿Qué estaba pasando en la vida de Elías para que se desencadenara su crisis? Elías acababa de desafiar a 450 profetas del dios Baal y a 400 profetas de la diosa Aserá. Y él les había retado, por decirlo así, a ver quién era el verdadero Dios. ¿Y qué fue lo que les dijo? Él les dijo, cada uno traigan un toro para ustedes y tráiganme un toro a mí. Y vamos a hacer el sacrificio a Dios. Cuando ustedes tengan todo preparado allá y yo tenga el mío preparado, lo que vamos a hacer es clamar a Dios, pero nadie le prenderá fuego a la leña. Nada. Tendremos que esperar a ver que el fuego de Dios, sea el suyo o el mío, entonces le prenda fuego al holocausto. Y dice la palabra que todo el día, desde por la mañana hasta la tarde, estuvieron esas personas, esos profetas, clamando a su Dios. Elías les había dicho, como ustedes son muchos más y están en su tierra, entonces les doy el privilegio de hacerlo a ustedes primero. Entonces desde por la mañana ellos danzaban, ellos gritaban, ellos alababan, ellos hacían de todo, pero nunca pasó nada. Nada salió del cielo, no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces cuando ya llegó la hora vespertina, entonces dijo Elías, me corresponde el turno a mí. Algo que se me había olvidado hoy es que cuando ellos estaban danzando y adorando, empezaron con sus propios cuchillos a lacerarse y eso quedó lleno de sangre por todos lados. Ok, cuando le correspondió a Elías, entonces él clamó a Dios y le dijo, oh Dios, oh Señor, respóndeme,
para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal. No dejen que ninguno se escape. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató a todos. A filo de espada los mató. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese varón que, imagínense, se atrevió a desafiar a 450 profetas de Baal y a 400 de la diosa Astaré? Y se amedrentó por el aullido de una mujer, porque una mujer enojada le mandó a decir que lo iba a matar. Elías se debilitó en lo que era más fuerte y era en la fe. Él tenía una fe ciega a Dios. O sea, él confiaba ciegamente, pero se dejó manipular por un amedrentamiento de esta mujer. Entonces, ellos pasaron por estas crisis. Nosotros también hemos pasado por crisis, las hemos vivido. Por una crisis financiera, por una crisis de nuestras relaciones matrimoniales con nuestros hijos, crisis laborales, incluso las crisis de los años como la adolescencia y como la de los años dorados. Yo acabo de pasar por una crisis. Me tomó más o menos unos 3 o 4 meses y no la veía venir. Por eso no les puedo decir cuándo empezó, porque no me di cuenta sino cuando ya estaba dentro de la crisis. Entonces les compartiré algo de ello. Mi esposo y yo, pero hablaré de mí, venía de prestar un servicio a la iglesia de más de 4 años, de liderar más o menos 30 parejas matrimoniales y los ministrábamos o los aconsejábamos en todos los roles matrimoniales, como pareja e individualmente yo con las mujeres. Estábamos en ese ministerio cuando empezamos por primera vez el ministerio de capacitación en la iglesia. Empezamos a estudiar teología. Yo he venido trabajando hace más de 20 años en una empresa, entonces tengo un trabajo secular. Iniciamos la iglesia Widow Church. Con mi hija menor abrimos una fundación que se llama Fundación Momentos de Verdad. Escribía y grababa podcasts. Cumplía el rol de esposa, de madre, de hija, de líder espiritual, de predicadora, de amiga, de hermana. Y esto conllevaba mucho tiempo y lo mejor, tiempo de calidad. Con el agravante de que estábamos encerrados por aquella de la pandemia. Mi temperamento es colérico sanguíneo, con muchos rasgos de melancólico porque tiendo a ser perfeccionista. Y a todo le digo que sí. Bueno, pues sin darme cuenta, empecé a recibir y a asumir responsabilidades que con el tiempo colapsé. Y cuando yo les digo que ocupaba todo mi tiempo, era todo mi tiempo. Fueron consumiendo todo lo que había de mí. Dormía poco, trabajaba mucho. No hacía pausas activas porque yo misma decía es que no tengo tiempo y mucho menos descansaba. Con el tiempo empecé a cansarme mentalmente. No me rendía, sentía que hacía muchas cosas y al final del día me decía, no hice nada, no terminé, no alcancé. Y mi ánimo se bajaba mucho. Incluso todas estas tareas empezaron a tomarme ventajas. Perdí el ánimo y el equilibrio. Además, el encierro tocaron tanto las fibras emocionales de mi corazón que me daban ganas de llorar, tenía ganas de huir, de abandonarlo todo. Yo decía, Dios, no quiero más.
Empecé a tener pensamientos de que no soy capaz, nada me sale bien. Le abrí sin darme cuenta las puertas a un espíritu que se llama el espíritu de Belial, que ataca el liderazgo, pone máscaras, endurece nuestro corazón, enceguece nuestros sentidos espirituales que nos impiden discernir, nos lleva a ser independientes de Dios, a tener cansancio espiritual ligado al cansancio físico. Trae discordia en el liderazgo. Además, permití que entrara un espíritu de temor que me dominaba. Me ponía inseguridad, ansiedad, derrota y conmiseración. Todas estas cosas me hicieron perder el rumbo. Lo que antes para mí era primordial, a lo que le dedicaba horas enteras y me deleitaba, dejé de hacerlo. Y era venir a la fuente. Creía que como trabajaba para Dios, trabajaba para su reino, pues no veía la necesidad de alimentarme porque estaba trabajando para Él. Y empecé a perder su alimento. Llegué hasta olvidar que tenía que dictar una clase. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Yo tenía que dictar una clase y eran tantas las actividades que lo olvidé. Y cuando me di cuenta me llamaron, oye, ¿tienes clase? Y yo estaba perdida. Entonces, cuando tenía que dictar algún taller, porque dicto talleres los martes y los jueves, yo los estudiaba, yo los planeaba, pero cuando llegaba a dictarlos, pues Dios me respaldaba, pero sentía que me bloqueaba, que no salían bien las cosas. Prediqué sobre el descanso, pero yo misma no tomaba ese domingo para dedicarme a descansar, sino que lo tomaba para estudiar lo que me venía para la siguiente semana o adelantarlo en lo que estaba atrasada. Entonces, esta fue mi crisis. ¿Y cómo salí de esta crisis? Tuve que hacer un pare en todo. Yo dije, no puedo más, colapsé, hago un pare. ¿Qué fue lo primero que hice? Tomé la decisión de descansar ese domingo. El primer domingo. Yo dije, Señor, ya no puedo hacer nada. Y tomo la decisión de descansar y no quiero ni siquiera pensar en el trabajo. Segundo, volví a mi fuente. Ese mismo día me deleité más de 2 horas en la presencia del Señor. Me desahogué, le hablé, le pedí perdón, un perdón sincero y pedí su misericordia. La misericordia que Dios le concedió a Elías, yo se la pedí. Les leeré un poco de lo que dice acá su palabra. En Primera de Reyes, en el capítulo 19 del 3 al 9 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Judá. Dejó allí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Saben qué fue lo que hizo el Señor? Lo dejó descansar, permitió que durmiera. Pero dice la palabra que de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come, Elías. Y él miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y una jarra de agua. Y dice la palabra que comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocando le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí pasó la noche en una cueva. Esta era la misericordia de Dios extendida hacia Elías. Elías, físicamente hablando, necesitaba un descanso y un refrigerio.
Y Dios le dio ese descanso debajo de un arbusto y le proveyó milagrosamente el refrigerio. Y esa era la misericordia que yo le pedí a Dios y Él me la dio, Él me la concedió. Dios nos envió a su Espíritu Santo, quien mora en nosotros y pone en nosotros el querer como el hacer. Y eso fue lo que yo hice. Tuve convicción de pecado y allí Él me restauró. Tercero, hice un análisis de lo importante y lo urgente, y lo no importante y lo no urgente. Para mí, por aquello de mi temperamento, todo es urgente y todo es importante. Yo quiero hacer todo y que me quede bien. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, que me dio discernimiento, hice un alto a algunas actividades que, como les digo, para mí son importantes y urgentes, pero tomé la decisión de decir, te dejo aquí, continúo con esto que es mucho más importante porque tiene que ver con mi propósito de vida, pero sé que en algún momento te volveré a retomar para continuar el camino. En esos días mis pastores hablaban sobre las crisis. Y cuando yo sabía que tenía que predicar, yo le decía, Señor, ¿cuál va a ser el tema del que yo voy a hablar? ¿Tú qué quieres que yo diga? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Habla de lo que te ocurrió en medio de la crisis. ¿Cómo saliste de ella? Y eso es lo que yo hoy estoy haciendo, contándote esta situación y de cómo salí de ella. Hablando de crisis, ¿sabías que la Organización Mundial de la Salud en sus estadísticas publicó que el suicidio a nivel mundial se está robando más de 800 personas, porque hoy más de 800,000 personas se están suicidando al año? Esto quiere decir que son aproximadamente 40, cada 40 segundos se está suicidando alguien. Y esto es terrible. ¿Saben por qué? Porque es precisamente una de esas personas que se ha suicidado estaba pasando por una crisis. Y reaccionaron de manera equivocada. Erraron y se suicidaron. ¿Cómo identificas que estás pasando por una crisis? Bueno, porque experimentas fatiga, cansancio, muchos deseos de llorar, rabia, enojo, desánimo, ganas de rendirte, de salir corriendo, de huir y no mirar para atrás. Y algo que sucede es que somos tentados a tomar decisiones trascendentales. Desde esta crisis, Dios me mostró que mi vida estaba algo desbalanceada. Estaba congestionada y ahogándome cada día en los quehaceres de la vida. Y no estaba disfrutando la vida. No estaba disfrutando mi relación familiar. No estaba disfrutando de mi relación con mi esposo, de mi mamá, de mis hijas. Estando yo en el estudio, encerrada en el estudio, escuchaba que mi mami decía, no, yo perdí a mi hija. Hay días en que no hablo con ella. Yo lo escuchaba. Mi esposo, él iba y me golpeaba en la puerta y decía, ¿será que puedo pasar? Y yo, sí, pero estoy ocupada. Y lo más triste, tengo a mi hija menor, desde el año pasado yo la tenía acá, estuvimos compartiendo mucho tiempo, pero desde que empezó la crisis, ella entraba a donde yo estaba y me decía, mami, ven que yo quiero conversar contigo, no sé qué. Se me sentaba en las piernas obligada, a ella no le interesaba si yo estaba en el computador, ella llegaba y se me sentaba en las piernas y me decía, yo quiero consentirte y quiero que tú me consientas. ¿Y sabe qué llegaba a decirle yo? Hija, estoy ocupada, hija, estoy ocupada. O si no, dos palomitas en la colita y yo, hijita, ahorita más tarde. Entonces, no estaba disfrutando nada de lo que Dios me estaba dando. Incluso ahora mi hija se fue para los Estados Unidos y ¿cómo me hace de falta? Quisiera decirle, ven que yo quiero sentarte en mis piernas para consentirte. También pude escuchar la voz de Dios que me decía, Jenny, una cosa a la vez. Isaías 43:2 dice,
Isaías 43 dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Este verso nos confirma que pasaremos dificultades, que tendremos crisis, pero nos está diciendo que Dios promete que Él estará con nosotros en las dificultades. Él estuvo y respaldó a Moisés. Moisés no se portó muy bien por aquello de su rebeldía, pero Dios lo respaldó y estuvo con él. Comprendió, animó, fortaleció y le devolvió las fuerzas a Elías, como lo hizo conmigo y como lo hará contigo cuando entres al lugar de él, a decirle, vengo a rendirme a ti. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y Él quiere brindarnos su ayuda. Él quiere que pasemos al otro lado de las crisis de su mano. ¿Cuántas vidas se salvarían si tan solo aprendiéramos a pasar las crisis de la mano con Jesús, verdad? ¿Cuántos proyectos tendrían la oportunidad de convertirse en realidad si no hubiéramos tomado decisiones en caliente? ¿Cuántos matrimonios se salvarían si se fortalecieran y volvieran juntos la mirada a Dios y no se enfocaran en las crisis? Hasta mi rol de esposa se vio afectado por esa crisis. ¿Y si yo no hubiese tenido a Dios? ¿Y si yo no hubiese levantado las manos a mis pastores para que me ayudaran? No sé cómo estuviera marchando en este momento mi matrimonio, pero Dios y ellos estuvieron ahí. Para empezar a concluir, ¿cómo salimos de esas crisis? Primero, no permitir que el miedo nos detenga, nos paralice. El miedo es lo contrario a la fe. El miedo es dudar del poder de Dios y de lo que Él hace en nuestra vida. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi mano victoriosa. Necesitamos volver a la fuente. Necesitamos tener un nuevo encuentro con nuestro amado Yahweh. 2. Quédense quietos. No tomes decisiones en medio de la crisis. No decidas nada trascendental. Atiende a la crisis, pero no tomes decisiones de las cuales te vas a arrepentir. El Salmo 5:7 dice, gracias a tu amor inagotable puedo entrar a tu casa confiadamente y adorarte en tu templo con las manos, con una reverencia profunda. 3. Espera confiadamente en lo que Dios hará. Él me habló, Él me consintió, Él me quitó las cargas que yo llevaba, especialmente espirituales, y me dio descanso. ¿En qué momento me dio descanso? Cuando empecé a tomarme esos tiempos, cuando decidí no seguir haciendo tantas actividades y empecé a enfocarme en las personas que me rodeaban. ¿Y sabes una cosa? Me premió porque nos dio un regalo a través de mi hija y nos fuimos para Villa de Leyva. Y duramos un fin de semana y fue una desconectada que valió la pena y te la recomiendo. 4. Entrar en el secreto. Nuevamente volver a la fuente, leer su palabra y apropiarnos de lo que Él nos dice, creerlo y declararlo. 5. La alabanza y la adoración son un gozo, son un deleite, es una espada, es un arma contra el enemigo. Es poder venir y descansar en los brazos de papá y enamorarnos más de Él. Y algo muy importante que es el 6, y es vuelve a disfrutar tu vida. Toma decisiones. ¿Estás pasando por una crisis? Entra en el secreto y confíale a Él tu situación. Entrégale tus cargas. Él te comprende porque también las padeció. Pues nuestro sumo sacerdote
puede compadecerse de nuestra debilidad porque Él también estuvo en esas crisis. Él se sometió a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Deseo pedirte e invitarte a que te levantes y vamos a orar. Levántate de esa silla, sacúdete un poco y vamos a orar. Amado Rey, Padre Santo, Señor Jesucristo, entro confiadamente a tu altar para recibir gracia y misericordia. Necesito verte, necesito de tu ayuda, necesito reconocer que tú eres mi Dios y que te compadeces conmigo, que me das fuerzas, que me levantas, que me infundes aliento. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por esta crisis. Ayúdame, dame la mano para atravesarla de tu mano victoriosa. Yo declaro, Señor, que soy más que vencedora porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Oro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, gracias por haberte dedicado este ratico y espero que estas historias de estos varones e incluso la mía te sirva para salir de la crisis. Dios te bendiga y nos veremos pronto. Chao. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres,